Validemos que exista conexión a la base de datos inventario facturación.db. Podemos crear aquí un punto de entrada, public static void main. Escribimos la firma de ese punto de entrada. Ok. Entonces, ¿cómo le hacemos? Creemos una variable de tipo conexión BD, llamémosla conexión BD, new conexión BD. Ok. ¿Cómo probamos este método? Por ahora lo voy a dejar public. Entonces, después de creado el objeto, invocamos conectar. Veamos a ver qué sucede. Podemos utilizar las teclas de atajo para ejecutar este método main. Alt Shift X J. Tenemos problemas con la conexión. Veamos a ver dónde está pasando. Dice que no encuentra esta ruta. Base de datos no existe. Está tomando esta ruta. La ruta en la unidad de disco G. Toma esa letra de unidad porque actualmente el proyecto está en esta letra de unidad, en una carpeta de esa unidad de disco. A ver, hagamos lo siguiente. Utilicemos esta ruta relativa. Base de datos, inventario, volvemos a ejecutar, guardamos los cambios, seguimos teniendo problemas. Base de datos, inventario y da toda esta ruta. A ver, ¿cómo le hacemos? Aquí ya nos está dando la ruta absoluta. Carpeta Dropbox, carpeta Pro, carpeta Cursos, Java Curso. Y está suponiendo que está en la raíz, que esta carpeta está en la raíz del proyecto. Y no es así, está en Resources. Necesitamos corregir ese problema. A ver cómo le hacemos. He encontrado la solución en esta respuesta, en Stack Overflow. Entonces, observemos este caso de ejemplo. Ya tenemos JDBC, SQLite, pero nos hace falta esta parte. Especificar resource, aquí sería base de datos y luego inventario facturación.db. Ok, entonces realicemos esa adaptación. Resource, doble punto. Ejecutemos nuevamente. Una forma alternativa de ejecutar este archivo es dar clic derecho, Run as Java Application. Entonces no hay errores. Abrí la consola y notemos que no aparece ningún error. Es decir que sí se estableció la conexión con este archivo de base de datos SQLite. Muy bien, entonces tenemos garantizada la conexión. ¿Cuál es el paso a seguir? Necesitamos empezar a codificar los métodos que permiten agregar datos, leer datos, también actualizar y eliminar. Pero antes abramos el explorador de proyectos, vayamos a la clase gestión inventario. Y observemos, por ejemplo, el método crear cliente. Recibe una instancia de cliente. Ese cliente se agrega a una lista, a la lista clientes que definimos en esta línea e inicializamos en esta otra línea, en donde creamos un objeto de tipo ArrayList. El almacenamiento se realiza en la memoria principal
del sistema por medio de listas. Necesitamos que en lugar de especificar la agregación sobre una lista, que invoquemos un método de la clase conexión BD que se puede llamar crear cliente, al igual que este otro método de la clase gestión inventario. Ese sería el caso, por ejemplo, el de crear cliente. El caso de obtener, por ejemplo, un listado. En un listado, por ejemplo, en esta parte, accedemos a todas las facturas que tiene un cliente a partir de su cédula. Esta también sería una consulta que debemos especificar como método en la clase conexión BD. ¿Eso qué significa? Que gestión inventario será una clase intermediaria para acceder a los métodos de conexión BD. Tendrá una instancia de esa clase como variable, una variable de instancia sobre la que podemos invocar los métodos equivalentes, por ejemplo, a crear cliente, buscar cliente por cédula, cualquiera de estos métodos que manipulan datos, ya sea agregar, buscar, actualizar o eliminar. Necesitamos realizar esa adaptación, esa implementación. Ok, continuaremos en el siguiente video.